Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 9:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. También tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Después que Jesús dio el sermón en el monte. Después que Jesús dio el sermón en el monte, sus oyentes se quedaron maravillados. La escritura dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. La palabra autoridad en griego en este verso significa con dominio, poder, libertad, como el control. Los oyentes de Jesús decían, este hombre habla como que él sabe de qué habla. Note, este verso no dice que Cristo habló con la autoridad, pero más bien como quien tiene autoridad. Es una cosa hablar con lo que pensamos es la autoridad en voz alta, bulliciosa, pareciendo tener el control total. Pero en el reino de Dios la autoridad es algo totalmente diferente. Es algo que usted tiene, no algo que usted simplemente habla. La autoridad que Jesús ejerció sacudió el sistema religioso entero. Líderes judíos continuamente venían a él exigiendo conocer de dónde él había obtenido su autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? El libro de Mateo, capítulo 21, versículo 23. Jesús le contestó claramente, no se los diré. Ver Mateo, capítulo 21, versículo 24 hasta el 27. Nuestro Señor sabía que Él no tuvo que conquistar al diablo acerca de dónde Él sí consiguió su autoridad espiritual. Cristo tenía esa autoridad, no tan solo en el púlpito, sino que también sobre todos los poderes satánicos. Cuando él entró en una sinagoga en Capernaum, él fue confrontado por un hombre poseído por un espíritu demoníaco. El espíritu gritó, ¿quién tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Creo que el grito de este demonio revela una de las tragedias primarias de Satanás contra la iglesia. Cuando el espíritu maligno preguntó a Jesús, ¿por qué te entrometes con nosotros? Él decía, este asunto no le implica. Esto es entre la iglesia muerta aquí en Capernaum y yo. Nadie se ha preocupado por este hombre hasta ahora. Él ha estado en esta condición durante años y los pastores han decidido vivir así. Tenemos un arreglo acogedor aquí. Jesús, esto no te concierne. ¿Por qué no nos dejas? En resumen, Satanás impugnaba la autoridad de Cristo. Ahora Jesús sabía que esta sinagoga no necesitaba otro sermón o interpretación de la ley, ni tampoco necesitaba un seminario de cómo hacerlo o algún nuevo programa. Apasionadamente necesitaba una persona con autoridad, alguien que pudiera expulsar al diablo de sus medios y limpiar tanto al hombre poseído como la iglesia impotente. Cristo usó su autoridad para hacer justamente esto. La escritura dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Capítulo 1, versículo 25. En términos modernos, Jesús dijo,
cállate, diablo, y vete de aquí. Y Satanás huyó. El espíritu inmundo salió de él. Capítulo 1, versículo 26. Nuevamente la gente se maravilló, diciendo, ¿qué es esto? Que con autoridad manda él hasta los espíritus inmundos. Le obedecen. Capítulo 1, versículo 27. Si alguna vez la iglesia de Jesucristo necesitaba su poder y autoridad, el tiempo es ahora. En mi opinión, los cristianos de hoy en día poseen muy poca autoridad espiritual desde el púlpito hasta los bancos. Por siguiente, Satanás con regularidad entra en la casa de Dios y lo estropea sin ningún reto. La gente de Dios estaba en una condición similar cuando Jesús comenzó su ministerio sobre la tierra. La iglesia estaba llena de inválidos, deprimidos, gente oprimida por demonios. Espíritus malignos cegaron los ojos de la gente, cejó sus oídos, secó sus miembros y los afligió con lepra. Estos espíritus hasta poseyeron a niños, echándolos al agua, tratando de ahogarlos. Entonces usted pregunta, ¿dónde están los pastores de estas ovejas acosadas? Según Jesús, ellos estaban ocupados, robando a las viudas y robando a sus propios padres ancianos. Estos hombres eran charlatanes, enriqueciéndose sobre las espaldas del pobre, y no mostraban ninguna compasión a viudas y los huérfanos. Ellos eran hipócritas, fornicadores, con ojos llenos de codicia. Cristo les llamó sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos. Él les señaló directamente en ellos y dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 33. De la misma manera, hoy la iglesia está llena de gente lastimada, seca y acosada por el diablo. ¿Por qué? Tenemos muy poca autoridad espiritual para desfiar la invasión de Satanás. El diablo ya ha traído a su propio Cristo falso en la casa de Dios. Predicadores inmundos sensuales que hablan como ángeles de luz, como fuego profetizado. Estos hombres han convertido las iglesias en zonas de comunidad, lugar para sentirse bien, donde el pecado nunca es mencionado y conciencias de la gente se entropecen. Satanás también ha traído su propia música a la casa de Dios. Algunas iglesias ahora protocenan conciertos diabólicamente inspirados de música del mundo. Las adolescencias cristianas afluyen estos acontecimientos donde ellos se arrojan a las muchedumbres de niños y golpeando sus cuerpos uno contra otro, y lo hacen todo con la bendición de sus pastores. Déjame preguntarle, antes de que Jesús llegara a la escena, ¿a quién venía? La gente oprimida por el diablo. Después de todo esto, eran judíos religiosos escogidos por Dios. ¿A dónde iban los leprosos? Por ayuda. ¿A quién buscó el Padre? Cuando su hijo, poseído por un demonio, se lanzó al fuego, ¿a quién recurrió la mujer adulteria? ¿A cuál iglesia? ¿A cuál sacerdote? Ahora piensen todos los padres desesperados hoy que se sienten silenciosamente en la iglesia, llorando por sus hijos o hijas que son adictos, alcohólicos, embarazadas, fuera de matrimonio.
¿Qué buscan estos padres en una iglesia? ¿Quieren ellos entretenimiento? ¿La división, sermones de 10 minutos? No. Ellos necesitan a alguien con autoridad espiritual para darles una palabra de esperanza. Piensa en todas las parejas cristianas que están al borde del divorcio. Su mundo está derrumbándose. Sus hijos están confundidos. ¿Qué busca esta gente en la casa de Dios? Una historia graciosa, un mensaje de buen sentido que les diga que está bien. No, ellos necesitan autoridad espiritual, liberación, el poder de soportar sus problemas. Satanás siempre impugna a aquellos que gimen y oran por la condición de la casa de Dios. Él pretende mantener las cosas como están. Así que les dice a los hijos de Dios que oran lo mismo que le dijo a Jesús. Esta gente está contenta con este arreglo acogedor. Así que esto no es asunto tuyo. ¿Por qué tomas esta situación comprometida como tu proyecto personal? Esta no es tu batalla. Debes orar para tus propios problemas y necesidades. Déjenos en paz, márchese y adore a Dios, disfruta. Aún así, los que poseen autoridad espiritual no serían intimidados. Ellos saben que la iglesia descarida le conviene a Dios y rehusan quedarse tranquilos mientras el diablo invade y toma control. No nos atrevemos a permitir que Satanás robe, engañe y hurte de su pueblo a voluntad. Les digo a cada padre que sufre, usted debe echar mano de la autoridad espiritual por sí mismo. Aunque su hijo le cierre las puertas, usted todavía puede lograr el poder en su habitación secreta de oración. Usted puede protestar, pero no soy Jesús. Él vino a la tierra con autoridad divina. El hecho es Jesús, aunque Dios encarnado afrontó al diablo como un hombre lleno con el poder del Espíritu. Él no luchó con Satanás en ninguna otra forma. De la misma manera, Satanás siempre se acercó a Cristo como a un hombre, aunque él sabía que él era el Hijo de Dios. El demonio reconoció tanto así diciendo, ¿quién tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Ellos se dirigieron a Jesús como a un ser humano, nacido en una ciudad particular en Israel. Sin embargo, aun cuando Cristo fue un hombre de carne y sangre, él ejerció la autoridad espiritual total sobre cada poder demoníaco. Usted también puede pensar, si tan solo yo tuviera esa clase de poder sobre el enemigo, pero no poseo esa clase de autoridad para hacerle huir a Satanás. Esto no es cierto. Los discípulos de Jesús tenían ese mismo poder. Entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen afuera y pasar a sanar toda enfermedad y a toda dolencia. Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 1. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19. El apóstol Pedro era de carne y sangre, como todos de nosotros, pero él ejerció autoridad espiritual sobre el diablo. Él dijo al hombre cojo en la puerta del templo, en el nombre de Jesucristo de Nazareno,
levántate y anda. Hechos capítulo 3, versículo 6. Y el hombre fue sanado. Los líderes religiosos de aquel día reconocieron ese poder en Pedro. Ellos le preguntaron con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto. Hechos capítulo 4, versículo 7. En ninguna parte sugiere la Biblia que este mismo poder no es para nosotros hoy. Cuando dijo el Señor alguna vez a sus iglesias, les ha ayudado hasta ahora. Ahora ustedes están solos. ¿Qué tipo de Dios autorizaría a su gente en el desierto cuando ellos más lo necesitan? Autorizará a los reyes de Israel, profetas como Elías y muchedumbres en Pentecostés, y luego lo retendría de su iglesia de estos últimos días, cuando lo necesitamos más que cualquier otra generación. Según la Escritura, el poder Satanás ha aumentado en nuestros días. El diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. ¿Por qué permitiría Dios que Satanás ataque a una iglesia débil, impotente, que no tiene ninguna defensa? Su pueblo nunca ha perdido el acceso a su poder divino. Lamentablemente, muchos cristianos tienen una idea distorsionada de la autoridad espiritual. Esto es especialmente cierto en círculos carismáticos. Se da una serie de convenciones de poder donde los predicadores imponen manos sobre la gente para darles una unción de autoridad espiritual, pero cuando los recipientes, vuelven a la casa, sus esfuerzos contra el diablo todavía fallan miserablemente. Ellos terminan haciendo la misma pregunta que los discípulos. Les preguntaron a Jesús, ¿por qué no podemos echar fuera estos espíritus? Usted no puede obtener el poder sobrenatural simplemente al tener que alguien imponga su mano sobre usted. Esto no es un regalo, esto es un estilo de vida, caminando con Jesús. Y no todos los que pidan la tal autoridad serían cambiados de repente en una fuerza espiritual. El hecho es que Dios confía su autoridad divina solo a lo que Pedro llama al hombre, oculto de corazón y incorruptible. El primero de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Pablo también se refiere a un hombre interior. Ver Romanos, capítulo 7, versículo 22. Diciendo, el hombre interior es renovado día a día. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Ciertamente existen dos talles, personalidades en todos nuestros. Está el externo como un interno, el hombre oculto, el hombre externo. Está siempre expuesto ante todos, pero el hombre oculto es conocido solo por Dios. Este hombre interior no se muestra visiblemente. Él reside donde nadie más puede ver la obra que toma lugar en él. Y el Espíritu Santo constantemente obra en él, fortaleciéndolo y preparándolo para recibir la verdadera autoridad espiritual. Pedro ilustra esta dualidad en nosotros dándonos el ejemplo de cierta mujer. Esta mujer es engañada engalanada en galas finas, llevando lo más reverente en peinado y toda clase de joyería.
anillos, pulseras y cadenas. Ella es un ejemplo viviente de la carne que trae a la carne. Es claro que Pedro habla aquí de la iglesia descarida. Esta iglesia opera en la carne basando todo en apariciones externas. No tiene ninguna santidad interior y por lo tanto ninguna autoridad verdadera. Trágicamente muchos cristianos son atraídos a esta clase de iglesia. Son impresionados por los servicios llamativos que no poseen nada de la verdadera gloria de Dios. Por favor, no entiendan mal. Pedro no le pide a ninguna mujer cristiana que tire su equipo de maquillaje. Más bien, él dice, si usted quiere operar en la autoridad espiritual, entonces deje de tratar de impresionar a los demás por su actitud. En cambio, enfóquese en el hombre oculto. Ese es el único modo de obtener la autoridad de Cristo. Cuando los discípulos fueron impotentes contra el enemigo, Jesús les dijo que el poder sobre Satanás solo viene orando y ayunando. ¿Por qué es esto así? Creo que es porque el Señor quiere este tiempo para trabajar en nuestro hombre interior. Él desea que nuestro corazón esté completamente en armonía con Él. Simplemente no podemos obtener ninguna autoridad sin tener comunión habitual con Él. ¿Cómo podemos esperar echar a Satanás de nuestras iglesias, nuestros hogares, nuestros niños oprimidos si no oramos? ¿Cómo puede los padres esperar que Dios los dote con el poder espiritual cuando ellos discuten, pelean y chismean delante de sus hijos? ¿Cómo pueden esperar a poseer la autoridad cuando ellos saben a beber, después se enfurecen cuando saben que sus hijos fuman droga? Jesús con toda razón dice, ¿por qué viene el príncipe de este mundo y él nadie tiene en mí? Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 30. Si usted no puede decir esto también, permanecía impotente y Satanás correría desenfrenado por su casa. Pedro nos da una clave a la autoridad espiritual cuando él escribe así mismo, esposas sometesen a sus esposos. De modo que si algunos de ellos no obedecen la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por su palabra. El primero de Pedro, capítulo 3, versículo 1. La palabra conversión en la versión hispana aquí significa estilo de vida o comportamiento. Creo que Pedro habla de la novia de Cristo. Y la imagen aquí es de una esposa que posee una autoridad espiritual verdadera. Esta mujer se sujeta a su marido porque la Biblia lo manda y porque ella permite ser gobernada por la palabra de Dios. Su hombre oculto está siendo conformado a su imagen divina. Pedro deduce que esta mujer no tiene que regañar, recalar o predicar a su marido. Ella sería capaz de ganarlo a Cristo sin decir una sola palabra. Como su testimonio está en la elocuencia silenciosa y el poder de su vida piadosa. El marido de esta mujer puede ser descarable y autoritario. Ella tendrá que morder su lengua una vez tras otra, pero porque ella está en sumisión a la palabra de Dios y al mismo tiempo a su marido, ella obtiene autoridad espiritual. Día a día, un poder poderoso está siendo liberado en ella.
que aumenta su autoridad sobre el enemigo, que sujeta a su marido. Ahora, la vecina de esta mujer también puede ser una esposa creyente. Ella también ora con diligencia por su marido, inconverso, pero en vez de confiar en el testimonio de su caminar piadoso, ella acosa a su esposo. Ella le cita las escrituras, le ruega que vaya a la iglesia y disguste con él. Tristemente, esta mujer es impotente. Ya perdió toda autoridad espiritual, porque ella ha tomado el liderazgo de su casa, de su marido. Digo a todas tales mujeres, no trate de testificarle a su marido y no trate de tener reuniones de oración en su casa. Si no está sometida a su esposo, usted no tiene ningún poder para liberar a nadie. Usted ha perdido toda autoridad espiritual porque usted no está bajo el gobierno de la palabra de Dios. Solteros se han sometido a la autoridad un pastor piadoso en su vida. Y ustedes, pastores, están sometidos a la palabra de Dios y a los líderes espirituales alrededor de ustedes. Les digo, ninguna persona puede tener autoridad hasta que él o ella estén bajo autoridad. La autoridad espiritual viene a la novia solo cuando ella anda en la sumisión a la palabra de Dios. Muchos de nosotros comparamos el poder con algo visible, llamativo y conmovedor, pero no es así con la autoridad espiritual. Pero dice que Dios confía su autoridad espiritual al hombre interno del corazón debido a cierto adorno de carácter, sino el interno el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y aplacable, que es de grande estima delante de Dios. El 1 de Pedro capítulo 3 versículo 4. La frase griega aquí significa la incorruptibilidad de un espíritu manso y tranquilo. Tal espíritu es inmune a perversión sin corrupción alguna y es de gran valor a los ojos de nuestro Señor. Encontramos la misma frase griega usada en el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 3, cuando una mujer quebró un tarro de alabastro de perfume y lo vació sobre la cabeza de Jesús. Este perfume también fue llamado muy valioso. Simplemente dicho, el adorno de carácter que Pedro describe tiene una fragancia divina y está compuesto de una sustancia incorruptible. Este adorno de carácter particular, un espíritu manso y tranquilo, es la fuente de toda autoridad espiritual. Pedro no se equivoca, no es algo que puede ser cultivado en el alma. Más bien es un poder del cielo que toma al hombre oculto, produciendo un espíritu puro, incorruptible, de mansedumbre y tranquilidad. Además, este adorno de carácter no es solamente para mujeres, pero añade, vosotros maridos, igualmente, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y sed todos de un mismo sentir, capítulo 3, versículo 8. Él dirige esta enseñanza a todo el cuerpo de Cristo. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren a recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos da, para vivir por toda la eternidad. Repiten conmigo la oración de salvación, dice así. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador.
Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y confesarlo. Y Dios te perdona porque no quiere que nadie perezca. Y ahora en voy a hacerle Padre Nuestro y seguir con una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración Jehová se lo entregó a Moisés, y es para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto termino, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.